Genial. Bueno, me llamo Nicolás Rodríguez Barnuevo y voy a hablar sobre el trabajo que realicé desde febrero hasta julio de 2020, cuyo título es Development of Simulation Tools for Dimensioning and Optimization of Space Motor Bodies. Es un trabajo que es la continuación de parte del trabajo realizado por alumnos anteriores, por lo tanto lleva activo varios años y es el resultado del acuerdo entre el Instituto P-Prime, el laboratorio SIME y la Agencia Espacial Francesa CNES. El objetivo principal de este trabajo, de mi parte en concreto, es el estudio de tanques presurizados hechos por materiales compuestos. En concreto, en mi parte del trabajo he hecho un estudio de dos tipos de tanques, los cuales son el P80 y el Osiris, cuyas diferencias principales en cuanto a geometría son el grosor de la pared, la longitud total y el laminado. Para entender al completo este proyecto, primero es necesario hacer una breve explicación sobre el proceso de fabricación de estos tanques. Vamos a utilizar el proceso de devanado de filamentos, puesto que es el mejor proceso para realizar la construcción de materiales compuestos para estructuras con un eje de revolución, es decir, cilindros. Consiste en la deposición en situar fibras un conjunto de fibras sobre un molde cuya forma es, como he mencionado antes, una estructura de revolución. Se depositan con un cierto ángulo que puede ser de 90 grados o bastante diferente, pero nunca pudiendo llegar a ser 0 grados. Ofrece una serie de ventajas, las cuales podrían ser, por ejemplo, el precio, puesto que la automatización de este proceso lo hace más barato. Ofrece buenas ventajas ofrece buenas propiedades mecánicas frente a esfuerzos radiales y torsión, y es perfecto para fabricar este tipo de estructuras largas y grandes. También tiene algunas desventajas, como puede ser la propia limitación a solo poder ser capaces de fabricar estructuras con un eje de revolución. Como he mencionado antes, al depositar las fibras podemos elegir el ángulo con el que lo hacemos, dando lugar a varios tipos de capas, las cuales son circunferenciales, helicoidales y polares. En el caso de este trabajo solo hemos tenido en cuenta las circunferenciales y las helicoidales, cuya diferencia está en el ángulo elegido. Las circunferenciales cubrirán la parte circunferencial del tanque con ángulos de 90 grados o muy cercanos a 90, y las helicoidales cubrirán la parte de la cúpula del tanque, con ángulos bastante más diferentes a 90 grados. Este proceso podría ser resumido en tres pasos, los cuales son, primero, la creación del laminado, en la cual vamos a elegir los ángulos con los que vamos a depositar las fibras sobre el molde. Está directamente relacionado con las propiedades mecánicas finales de la estructura y no podemos olvidarnos de la elección del tipo de resina y el tipo de fibra. El segundo paso sería el proceso de curado, en el cual vamos a introducir la estructura en un horno para dar lugar a los procesos de curado. Está directamente relacionado con la porosidad del material y, por tanto, con las propiedades químicas. Y finalmente la extracción, en la cual podremos ver la geometría final de la estructura. Como he dicho antes, mi parte del trabajo es la continuación de un trabajo realizado previamente. El primer paso fue crear una subrutina que fuese capaz de reproducir las líneas del perfil de la cúpula, basándose en la teoría de las trayectorias no geodésicas. Por supuesto, al principio era un modelo muy simple que solo era capaz de reproducir unas geometrías muy limitadas, como por ejemplo un perfil elíptico. También había problemas en las zonas convexas porque los vectores normales a la superficie se cruzaban y el programa no convergía. Después de trabajar en ello, se llegó a una subrutina implementada en Python capaz de reproducir geometrías más complejas y también de reproducir la parte cilíndrica del tanque. El siguiente paso que hicieron fue traducir toda esta geometría en datos que pudiesen ser abiertos en un programa de elementos finitos y así poder llevar a cabo simulaciones estructurales. Para ello se utilizó el programa GMSH, un programa que está incluido en las librerías de Python con la función PyGMSH, la cual traduce la geometría generada por la subrutina anterior en un mallado. Por supuesto, surgieron problemas. El más importante fue los nodos independientes que estaban duplicados. Es decir, según se iba generando el mallado, las distintas capas compartían puntos en la misma posición con movimiento independiente. La solución fue fusionarlos con la función merge en Python
y así convertir esos dos nodos en solo uno y así conseguir esa continuidad en el mallado. Después, la subrutina juntaba toda esta información en un archivo .inp que estaba listo para ser abierto en Abacus. Sin olvidarnos, por supuesto, de asignar las propiedades del material. Como estamos hablando de un material anisótropo, las propiedades mecánicas van a depender de la dirección aplicada, es decir, de las fibras. Por tanto, el primer paso fue calcular el tensor anisótropo en los ejes locales, en los ejes de la fibra. Y después, teniendo en cuenta el ángulo elegido en el proceso de creación, es decir, el ángulo del laminado, transformarlo en ejes globales para poder utilizarlo en Abacus. Una vez tenemos la geometría, el mallado y las propiedades del material asignadas a cada uno de los elementos, podríamos decir que la primera parte del proyecto está terminada y podríamos empezar con la segunda parte, que sería el análisis del daño de la estructura, que es donde empezó mi trabajo. Como he mencionado, he estudiado dos tanques, que son el P80, cuya geometría es más alargada y más fina que los Osiris, el cual es un tanque bastante más grueso y más corto. El objetivo principal de esta fase del proyecto será calcular la presión de rotura mediante dos análisis, desde más simple hasta más complejo. Una vez tenemos el modelo abierto en Abacus, habría que aplicar una serie de simplificaciones dentro del programa. La primera sería considerar un comportamiento elástico, es decir, el comportamiento del material es puramente lineal y podemos utilizar una presión arbitraria para calcular la presión de rotura. En el caso del P80 he utilizado una presión de 9,52 megapascales porque sabemos que la presión de rotura más o menos está en 15 megapascales y en el caso de los Osiris 100 megapascales, puesto que sabemos que rompe en 170. Además, como solo hemos simulado la parte superior del tanque, es necesario aplicar una condición de simetría en Abacus. Estamos tratando con un modelo de revolución y también habrá que permitir el movimiento en el eje de simetría a lo largo de la dirección radial. Empezando con el primer criterio y más simple, será considerar que el tanque se romperá en cuanto se rompa la primera fibra. Es lo que vamos a llamar el criterio de estrés máximo. Para ello, vamos a correr la simulación con la presión elegida y vamos a obtener los valores de los esfuerzos en los ejes globales. Una vez los tengamos, habrá que transformarlos para conseguir los esfuerzos en los ejes de la fibra, es decir, los ejes locales, y así compararlos con el coeficiente de resistencia a tracción de la fibra. Para ello fue necesario implementar una subrutina en Python que se encargase de multiplicar los valores de los esfuerzos con la matriz de transformación correspondiente, la cual dependía del ángulo del laminado. Una vez tenemos los valores de los esfuerzos en los ejes locales, podríamos compararlos con el coeficiente de resistencia a tracción de la fibra y así hacer una aproximación de la presión de rotura de los tanques, siguiendo la ecuación que se ve en la diapositiva. Una vez hemos hecho los cálculos, obtenemos unos valores para las capas circunferenciales de los dos tanques, puesto que sabemos que la rotura será en estas capas porque son las que soportan la presión. En el interior por ejemplo, en el Osiris, en el interior una presión de rotura de 97,26 y en el exterior 117,9154. Mientras que en el caso del P80 obtenemos unas presiones en el interior de 13,99 y en el exterior de 14,1893. Lo cual, a primera aproximación, nos puede decir que la diferencia entre los valores del interior y el exterior para el caso de un tanque fino, como es el del P80, difieren muy poco, mientras que en el caso de los Osiris esta diferencia es bastante grande. Lo que nos indica que en el caso del P80 los niveles de esfuerzo a lo largo de toda la pared son similares y podríamos decir que el modelo más simple nos podría dar unos valores válidos. Sin embargo, para el caso de los Osiris tendríamos que hacer un análisis más complejo, el cual sería un análisis de daño progresivo. Si miramos los esfuerzos en las direcciones de las fibras del tanque P80 cerca de la cúpula, podemos ver que hay una pequeña variación a lo largo del grosor. Sin embargo, si miramos cerca del plano de simetría, vemos que esta influencia apenas se nota, lo cual nos da lugar a una conclusión muy importante. La cúpula tiene una influencia en este tipo de tanques, puesto que los valores de los esfuerzos, los valores de rotura serán más pequeños y la rotura ocurrirá más cerca de la cúpula que del plano de simetría. Como he mencionado antes, las primeras conclusiones nos indican que para un tanque más fino y más largo,
el análisis más simple podría dar lugar a resultados válidos. Sin embargo, en el caso del tanque Osiris, tendríamos que llevar a cabo un análisis de daño progresivo, en el cual no vamos a tener en cuenta que el tanque fallará en cuanto falle la primera fibra, sino que hay que tener en cuenta la degradación de las propiedades. Es decir, el tanque seguirá manteniéndose entero después de alcanzar ese valor crítico, que hemos dicho que sería el coeficiente de resistencia a tracción de la fibra impuesto por el propio material de la fibra. Es decir, según alcanzamos este valor, las propiedades, como se ven en la diapositiva, irán bajando y el material estará dañado o degradado. Para ello, he utilizado una subrutina implementada en Fortran que se llama USD-FLD, que tiene en cuenta esta degradación y así poder correr la simulación en Abacus teniendo en cuenta este análisis. Como es una subrutina bastante compleja, decidí simplificarlo y solo tener en cuenta las capas circunferenciales de la parte circunferencial del tanque, es decir, no tener en cuenta la cúpula porque a priori sabemos que romperán en la parte circunferencial buscando ese modo de rotura seguro. La mejor manera de analizar los datos obtenidos en este tipo de análisis sería hacer una gráfica del desplazamiento frente a la presión de un nodo cualquiera de los elementos. En este caso, en la capa circunferencial más exterior del P80 y ver en qué momento se produce el cambio de la pendiente. En este momento es cuando hemos alcanzado el valor crítico y las propiedades del material están degradadas. Si comparamos el interior y el exterior en el caso del P80, podremos ver que no hay apenas diferencia entre las gráficas de los nodos, es decir, parece prácticamente la misma, lo que nos confirma la conclusión obtenida en el método más simple. Tenemos el mismo nivel de esfuerzo a lo largo de la pared. Si miramos más cerca de la cúpula, podemos ver que el cambio de pendiente es más suave y para un valor de presión más bajo, es decir, la rotura podemos confirmar que se producirá más cerca de la cúpula que del plano de simetría. Si analizamos el tanque Osiris, podemos ver que el cambio de la pendiente es más suave y se produce para un valor de presión, como era de esperar, bastante más grande, aproximadamente 110 megapascales. Si comparamos el interior y el exterior, podemos ver que aquí sí que las gráficas son bastante diferentes. Es decir, las capas circunferenciales del laminado se diferencian, tienen unos valores bastante más alejados y por tanto no tenemos el mismo nivel de esfuerzos a lo largo de toda la pared. Lo que nos lleva a las siguientes conclusiones. Para un tanque más fino y largo como es el P80, estas diferencias de rotura entre el interior y el exterior son muy pequeñas, comparándolo con el tanque gordo, en el cual las diferencias son muy grandes. Nos indica que podemos analizar el P80 con un modelo más simple y obtener unos resultados igualmente válidos. Sin embargo, para el caso del Osiris, tendríamos que utilizar un análisis de daño progresivo bastante más complejo, en el cual se tenga en cuenta que cuando se rompe la primera capa, el nivel de esfuerzo se va a transferir a las capas adyacentes y el tanque seguirá entero, es decir, no se producirá un fallo inmediato. Relacionándolo con el proceso entero, podríamos decir que esto significa que un proceso más simple implicará menos tiempo y, por tanto, menos coste total del proyecto. Sin embargo, un análisis más complejo como el del daño progresivo requerirá bastante más tiempo y seguramente más personal implicado, subiendo el coste del proyecto. Mirando hacia el futuro, sería necesario hacer un análisis más complejo de daño progresivo, es decir, tener en cuenta todas las capas y toda la estructura del tanque entera, incluyendo la cúpula. Además, deberíamos tener en cuenta más modos de fallo, como podría ser el fallo a compresión o la delaminación. Una vez tenemos este análisis, podríamos empezar la tercera fase y la última del proyecto, que sería la optimización, cuyo objetivo sería hacer estos tanques lo más eficiente posibles, como por ejemplo reduciendo el peso. Esto se podría hacer reduciendo la masa de carbono, pero por supuesto manteniendo las propiedades mecánicas que hemos obtenido anteriormente. Este hecho haría muy interesante este tipo de tanques en la aplicación en la industria espacial. Y muchas gracias, este es el final.